En esta lección número 3 del curso de Adobe Premiere 2022 hablaremos de cómo crear un nuevo proyecto. Así que empecemos. Abrimos Adobe Premiere 2022. Una vez que ya tengamos abierto, Adobe Premiere nos da la bienvenida. Entonces, ¿cómo crear un nuevo proyecto? Tenemos tres formas de crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto, puedo darle clic aquí y se me va a abrir esta ventana. Vamos a cerrarlo. O voy a archivo, nuevo proyecto. Sería la segunda forma. Y la tercera forma sería control más al más n. Eso me permitirá a mí a crear un nuevo proyecto. Entonces voy a crearlo, voy a dar clic aquí y me da la bienvenida con otra ventana. Nuevo proyecto. En el nombre del proyecto yo voy a editar un cortometraje, un ejemplo, cortometraje. La ubicación del archivo, donde queremos que se guarde todos los archivos prácticamente. Para eso en el capítulo 2 ya les enseñé a cómo crear las carpetas. Entonces voy a dar en examinar. Al yo dar en examinar me voy a escritorio. En escritorio está mi carpeta que dice Proyecto Premiere Pro. Voy a dar clic y está mi carpeta número 3 que dice Premiere Pro. Les recuerdo, en esta carpeta guardo las secuencias, los proyectos, entre otras cosas que tengan que ver con el programa. Voy a dar clic y seleccionar carpeta y me sale ubicación, el nombre y proyecto Premiere Pro. Una vez que yo tenga eso, nos dirigimos a General, discos de memoria virtual y ajustes de ingesta. Empezamos por el primero. Reproducción y procesamiento de video, el procesador. En este caso yo tengo un procesador, como pueden observar. Prácticamente esto es lo que permite renderizar todos sus archivos de video y procesar sus archivos. Prácticamente será el motor de la computadora. En caché de previsualización a mí no me aparece esta opción. Hay algunos que le aparece la opción activada, lo dejan por defecto. Entonces seguimos en video. En el video formato de visualización lo quiero normal por defecto con código de tiempo, aunque tengo otras opciones como espía de fotograma, entre otros. Pero por defecto lo voy a dejar en código de tiempo para ver literal la hora. En audio tengo el formato de visualización. Voy a desplegar y voy a encontrar muestras de audio y milisegundos. Lo voy a dejar en muestras de audio para ver por defecto. En captura tengo el formato de captura. Entre estas dos opciones voy a dejarlo por defecto en la primera opción. Entonces, en administración de color hay algunos, por ejemplo en el Premiere Pro 2020, si mal no me equivoco, no tiene esta opción. Simplemente no hay problema, aquí lo voy a dejar por defecto así. Una vez que ya tenga la reproducción de procesamiento de video, ya sé qué es el video, que es por defecto, el audio igual y la captura tal cual, nos dirigimos a discos de memoria virtual. ¿Qué es lo que encontramos en disco de memoria virtual? Por ejemplo, al momento, a las personas que ya saben editar y encontramos video capturado, encontramos audio capturado, previsualización del video, previsualización del audio, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, quiero guardar mi guardado automático del proyecto. Cuando se activa dice igual que el proyecto. Puedo examinar de alguna manera donde quiero que se guarde mi proyecto. Por ejemplo, video capturado, voy a examinar, voy a ir a escritorio. En escritorio lo voy a guardar en Premiere Pro. Seleccionar carpeta y me sale personalizado. Y mi ruta de acceso es ahí, tal cual. Entonces igual puede ser mi audio capturado o la previsualización del video. Hay que tener en cuenta que cada uno tiene una forma muy distinta de guardar cada opción como realmente les guste. Pero esto es lo que puedo tratar de brindarles dentro de este curso de Adobe Premiere, donde podemos guardar cada una de estas opciones. Hay algunos que lo dejan por defecto porque ya lo tienen planteado. Entonces yo voy a dejar esto ahí y me traslado en ajustes de ingesta. En ajustes de ingesta es mucho más avanzado, porque si yo activo ingestar, dice Adobe Premiere Encode no está instalado. Tienes que tener instalado este programa para utilizar esta función.
Un dato curioso en el 2022. Si no tienes el Adobe Media Encoder, no podrás usar esta opción. Prácticamente esto te sirve para crear proxies. ¿Qué son los proxies? Son archivos mucho más pesados que de alguna manera se reducen para poder editarlo de una manera tan fluida, ¿no? Entonces, me dirijo a general. Ya sabemos el nombre, que es cómo va a llevar el título, su ubicación, donde está guardado mi proyecto, el general, divide por disco de memoria virtual y ajuste de ingestas, reproducción de procesamiento y video, prácticamente es el cerebro de la renderización, el video es el código de tiempo, el audio, muestras de audio, mi captura, formato de captura y listo. Esto por defecto. Voy a revisar una parte de acá y está bien. Voy a dar en aceptar. Al momento que yo dé en aceptar, voy a tener que ver la parte de arriba. Adobe Premiere Pro 2022, sale el nombre del usuario y el nombre del proyecto. Hay que tener en cuenta que sale el nombre del proyecto. Premiere Pro está guardada en esta carpeta 3 de Premiere Pro y el proyecto se llama cortometraje. Ojo, para tener en cuenta cada uno de estos aspectos que son muy importantes, ya tengo aquí el nombre y también tengo aquí el nombre de cómo se llama el proyecto y abajo también el nombre. 3 lugares donde el nombre, que lo pongo al inicio, sale reflejado, ¿no? Cortometraje en la parte de aquí, cortometraje en la parte de aquí y en la parte de abajo. Ustedes pueden poner el nombre de su proyecto, ya sea videoclip, ya sea película, cortometraje, documental, cualquier proyecto audiovisual que ustedes estén realizando. Hay que tener un buen título y hay que trabajarlo de una manera muy organizada. Entonces nos vemos en la lección número 3. Ya sabes cómo es la lección número 2 prácticamente, y ya has visto la lección número 1. Así que nos vemos.